Buenos días, amados hermanos y hermanas. Nos es un gusto poder estar nuevamente como cada domingo para alabar y honrar el nombre del Señor. Les voy a invitar a que me acompañen al Salmo 96, que dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es una enorme bendición poder estar aquí para adorar el nombre del Señor, y no importa dónde estemos, el Señor tiene ese gran poder para poder escucharnos donde quiera que estemos y donde quiera que nos encontremos. Como dice aquí, nuestro Dios creó los cielos y la tierra y es poderoso para poder estar en todos lados. No necesita muchos representantes, Él solito puede estar en todos lados. Y aunque en este momento estemos así en línea, el Señor nos escucha y une nuestros corazones como esa familia en Cristo que somos. Así que dispón tu corazón, dispón tu vida misma para alabar al Señor, para honrarle y para tener ese corazón dispuesto para recibir su palabra. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has sustentado hasta este momento y podemos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón para que este tiempo sea un tiempo de bendición, de edificación y para que tú seas honrado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, estamos gozosos en esta mañana de estar aquí nuevamente. Este es un año donde Dios nos va a seguir acompañando, donde Dios va a seguir siendo Dios en todo momento. Y te invito a donde estés, que te pongas de pie, que si estás en tu comedor, estás en tu sala, estás en tu habitación y entregues este tiempo donde vamos a tomarlo para celebrar el nombre de Dios, vamos a declarar la victoria de Dios en este año. Y te invito a que estas canciones las cantes con fe, creyendo que Dios nos va a dar la victoria, creyendo que Dios nos está dando la victoria. Y siempre esperes lo mejor de Dios en todo momento. Vamos a gozarnos en la casa de Dios. Sí, Señor, te exaltamos a ti, Dios. Vamos a nuestras manos, vamos. Cambiaste mi tristeza en danza. Tu gozo es mi fortaleza. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Mi deuda en la cruz pagaste y mi pecado ahí borraste. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. ¡Vamos! Y en tu casa cantaré y de tu hermosura hablaré y siempre gloria te daré.
Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, y de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, oh. Sí, Jesús, en tu casa cantamos. Es una delicia estar en tu casa, Señor. Cambiaste mi tristeza en danza. Tu gozo es mi fortaleza, Señor. Tu gozo es mi fortaleza. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Tú cargaste mis deudas en esa cruz. Mi deuda en la cruz pagaste, y mi pecado allí borraste. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, y en tu casa cantaré, y de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. ¿A quién? Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, y de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, oh. Sí, Jesús, queremos compartir de lo que tanto nos has amado a las naciones. Tu amor yo llevaré al mundo, y obedeceré tu llamado, Señor. Y obedeceré a tu llamado. Tu amor yo llevaré al mundo. Tu amor yo llevaré al mundo, que tanto amaste. Y obedeceré a tu llamado. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, y de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, y de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, oh. Sí, Señor. Te amamos, Jesús, te exaltamos a ti. Y no importa qué tan oscuro esté el día, no importa qué tan neblinoso, tú eres fiel, Señor, y tu amor nos guía en todo momento. Te exaltamos a ti, Señor. Tu amor brilla en nuestros corazones. Sí, Cristo. Sí, Señor, tu voz es un eco en nuestros corazones. Tú nos guías, Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 oh. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás,
lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, 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 cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tomarme en cautivo, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tomarme en cautivo, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tomarme en cautivo, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tomarme en cautivo, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Sí, Señor. Sentimos, Señor, tu amor como un eco en nuestras vidas, Señor. Tú siempre estás cerca de nosotros, Señor, sin importar las dificultades. Tú estás cerca, Señor. Y hoy te invito, hermano, ahí donde tú estás, con esta siguiente canción. Tú declara que tu Dios, que mi Dios es un Dios que es una fortaleza en nuestras vidas. Él es nuestra roca firme donde no seremos conmovidos nunca. Él es nuestra fortaleza, nuestra protección. Y todas estas promesas vamos a cantarlas creyendo que Dios las cumplirá este año en nuestras vidas. Lo que anhelo cuando débil soy, solo tu voz, la esperanza en mi oscuridad. Cuando más allá no puedo ver, solo tu luz, hace un camino donde no lo hay. En este valle sé que no moriré, me haces fuerte, en ti siempre viviré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control, ya no temeré, ya no temeré. Señor, eres mi roca eterna. Oh, 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 oh. Vamos a decirle, ya no hay frío. Ya no hay frío, ahora brilla el sol de tu amor en mi corazón. Cambió el llanto por una canción. Sobre los montes en tus alas volaré, me haces fuerte, en ti siempre viviré. Sí, Señor. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control, ya no temeré, ya no temeré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control, ya no temeré. En la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Con tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. En la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Con tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De
temeré. No, 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 eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, ya no temeré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, ya no temeré. Sí, Señor, ya no temeremos porque tú eres nuestra roca, Señor. Sí, Cristo, gracias. Gracias, Cristo, porque tú eres esa roca fuerte, esa roca que nos protege. Dice tu palabra que si confiamos en ti, esta roca no nos hará tropezar, sino que nos protegerá, que será nuestro fundamento firme donde creceremos y donde viviremos confiadamente. Tú nos has dado libertad, Señor. Tú has quitado todo espíritu de temor y nos has dado un espíritu de adopción con el que clamamos Abba, Padre. Tú nos has hecho libres. Nos has hecho libres, Señor. En ti hay libertad, Cristo. En ti hay libertad, Cristo. Empieza a cantar libertad en tu vida. El Señor está cantando canciones de libertad ahí en tu casa. Dice que Él se gozará, que Él se alegrará y cantará con gozo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Gracias, Jesús. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Tú nos has dado libertad, Dios. Es por tu amor, por tu resurrección que somos libres. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Oh, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Oh, Jesús, tú nos has hecho libres, libres por el poder de tu amor, de tu resurrección. Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen
Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu muerte y tu resurrección somos libres y hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, donde hallamos oportuno socorro. Gracias, Cristo. Dale una fuerte ofrenda de palmas ahí en tu casa y glorifica el nombre del Señor por lo que ha hecho en tu vida. Bendiciones, iglesia. En esta mañana estamos muy bendecidos con la oportunidad de congregarnos, de poder estar juntos en el nombre de Jesús. Aun cuando sea a la distancia, estamos congregados con el mismo propósito, estamos congregados en el mismo nombre. Y en esta mañana, pues estamos agradecidos con Dios que nos permite la palabra y que la palabra puede llegar a través de estos medios a cada uno de sus hogares y a muchos que aún rebasan nuestra geografía, rebasan nuestra localidad, y pedimos al Señor que la palabra llegue a todo aquel que la necesite y que necesita escuchar lo que hoy estaremos hablando. Yo les invito, iglesia, a que estemos muy pendientes. Estaremos hablando en los siguientes temas sobre el poder de la palabra en nuestra vida, el poder de la palabra de Dios operando en nuestras vidas. Y hoy estaremos hablando sobre el agua que regenera, que nos hace renacer. Este es el agua. La palabra de Dios, cuando habla del agua, muchas veces está haciendo una alusión a lo que es la palabra de Dios. El agua, en muchas ocasiones, cuando lo encontramos en la Biblia, nos está hablando también de la palabra de Dios. Así que hay algo muy importante con lo cual tenemos que comenzar, y tenemos que saber, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros venimos y declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida, en ese momento nuestra vida tiene un nuevo comienzo. Somos renacidos, somos regenerados, y en ese momento es el banderazo inicial a nuestro caminar con Cristo Jesús. De manera que cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente tiene que ocuparse de qué, de la vida espiritual de su persona, tiene que ocuparse de una vida devocional. Y es importante comenzar a enfocar estas palabras con respecto a la Escritura. La palabra del Señor nos enseña ahí en Romanos, en el capítulo 1, verso 16, un verso que usted conoce. La palabra tiene poder para salvar. Mire lo que dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Entonces, la palabra de Dios, déjeme ocupar estos minutos para decirle cómo operó la palabra en tu vida para que tú pudieses renacer, para que tú pudieses ser regenerado. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros, aunque estábamos en el mundo y estábamos sin esperanza y sin Dios, pero nosotros estábamos dentro del propósito de salvación en el corazón, en la mente del Señor, y llegado el momento, el Espíritu Santo comienza a operar en nuestras vidas. No sé si tú te recuerdas el tiempo, el momento en el cual tú comenzaste a ser atraído hacia el Señor. Comenzaste a ser tocado por el amor de Dios. Hay quienes en un solo momento, una sola visita quizá a la iglesia, en un solo momento veniste y recibiste la palabra y creíste. Pero yo quiero decirte que el Señor estuvo trabajando
en tu vida, estuvo trabajando en tu interior, en tu corazón, de manera que el Señor te viene procesando, viene haciendo cosas en tu corazón, en tu vida, y cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios, la palabra en tu vida comienza a producir fe. Fe se produce en tu interior por haber escuchado la palabra de Dios. Puede ser que tú fuiste atraído a la reunión porque iba a haber música y a ti te gusta la música. Puede ser que tú fuiste atraído a la reunión primera porque dijeron que vamos a tener una convivencia muy bonita, y sí lo hubo y lo disfrutaste. Quizá te invitaron porque, pues no sé, tú le debías algún favor a alguien, te dijo, pues ahora vienes conmigo a la iglesia. No importa cómo es que tú hayas llegado, pero yo quiero decirte que no fue la música lo que te cambió, no fue tu amigo el que te invitó, el que te cambió, no es el pastor, el nombre de la iglesia donde tú hayas llegado. Quiero decirte que fue la palabra la que estuvo trabajando en tu interior, y esa semilla que entró en tu corazón tiene el poder para poder regenerarte, tiene el poder para transformarte, para hacer de ti una persona que estaba muerta y que ahora en Cristo Jesús tiene vida eterna. Es la palabra, es el evangelio que tiene ese poder para salvar a todos los que creen. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para salvar. También Juan, el evangelio, en el capítulo 16, verso 7 y verso 8, nos dice cómo el Espíritu Santo trabajó y operó en cada uno de nosotros. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Escucha el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo estuvo operando en todos los días, los meses anteriores a que tú escucharas la palabra de Dios. Amado hermano, el Espíritu Santo es real, es Dios mismo trabajando en medio de nosotros para que nosotros llegásemos a ser reconciliados por Jesucristo delante del Padre. El Espíritu Santo había estado moldeando, tocando tu interior para que tú pudieses recibir la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos que hay una persona que está acercándose al Señor por primera vez, es que el Espíritu está trabajando, es que la palabra está trabajando, y hay una operación muy bonita ahí que el Señor usa para que nosotros podamos ser una nueva criatura. Nosotros al leer Éxodo en el capítulo 30, verso 18 al verso 20, nos vamos a dar cuenta cómo esta verdad de la regeneración, de lo que es la palabra y el simbolismo con el agua, tienen una relevancia en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Recuerde, antes de leer, déjeme comentarle que vemos nosotros en Éxodo cómo se levanta el tabernáculo, que es ese templo móvil en el desierto. Y el Señor estableció diferentes elementos, medidas, diferentes materiales, que todo eso tenía un simbolismo, todo eso representaba una verdad que en Cristo Jesús viniese a convertirse una esencia, y ya no un tipo, ya no un simbolismo, sino una verdad. Y nosotros vamos a ver aquí un mueble bien importante que había dentro de este templo y que también, repito, es una verdad hoy en nuestras vidas. Veamos entonces Éxodo 30, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, escuche, agua. Verso 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
verso 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Quiero decirle, amado hermano, que al entrar al tabernáculo teníamos 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en la primera parte, que era el atrio, estaba un altar del sacrificio, y inmediatamente después estaba esta fuente de bronce, y que también se le conoce como lavacro. Tanto este lavacro como su base eran de bronce. Recuerde que la elaboración de este mueble se llevó a cabo, dice la palabra, que las mujeres que estaban ahí a la puerta dieron sus espejos, ofrendaron esos espejos, algo que usted sabe que es algo valioso, ¿verdad? Y más para una mujer, un espejo. Y ofrendaron esos espejos, que no era lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, en el cristal, sino que era ese metal, ese bronce pulido, de manera que podía reflejar una imagen. Y entonces todo eso se usó para poder conformar lo que era el lavacro o la fuente de bronce. Entonces esta fuente contenía agua. El agua que había en este templo móvil o en el tabernáculo se encontraba únicamente ahí, en ese mueble, se encontraba en esta fuente de bronce, en este lavacro. Y esto era súper importante. Era muy importante la función de todos y cada uno de los muebles, pero hablando ahora del poder de la palabra, nosotros vamos a encontrar 2 cosas, que había 2 lavamientos. El primer lavamiento que tenían que hacer tenía que ver con la consagración de los sacerdotes. No había alguien que pudiera funcionar como sacerdote, no había alguien que pudiera ministrar dentro de este templo móvil si primero no había tenido ese acercamiento. Entre varios detalles que tenían que hacer, uno de ellos es que tenía que ser lavado con esta agua. Entonces Aarón y sus hijos, que eran los que eran los sacerdotes y ministraban en este sacerdocio tan importante y especial, ellos tenían que ser lavados completamente con el agua. Eran después otros sacrificios y varias cosas, pero ellos tenían que ser lavados con el agua. Este es el primer lavamiento, y los otros encontramos en Éxodo 29:4, esa instrucción donde dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Este primer lavamiento también tiene una parte espiritual para nosotros. Nosotros también experimentamos un primer lavamiento. Sí, así como ellos para ser sacerdotes tenían que ser lavados completamente, nosotros también, amados hermanos, tuvimos que ser lavados completamente para poder ser hijos de Dios, para poder ser esos sacerdotes que establece la palabra que somos. Y no podríamos nosotros estar en la casa de Dios, ministrar en su presencia, si no tuviésemos también este primer lavamiento. Y mire qué dice Tito en el capítulo 3, verso 1 al verso 5. Escuche con atención y que el Espíritu nos ayude a ir conectando estos versos en nuestros corazones. Dice verso 1: amonestándoles que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Verso 3, porque también éramos, escuche, nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Verso 4, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, escuche, mas por su misericordia nos lavó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En este primer lavamiento, como lo mencionamos aquí en Éxodo para los sacerdotes del tabernáculo, hay también este primer lavamiento espiritual para cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo por primera vez. Y dice que no fue ese lavamiento por nuestras obras. Es decir, el Señor no te lavó porque eras uno de los más limpiecitos. El Señor no te lavó porque tú casi no estabas sucio. No, estábamos, hermanos, sucios. No había nada limpio, nada bueno en nosotros delante del Señor. Estábamos en condenación, estábamos en muerte. No importa si hayan sido, tú hayas pensado que no eran tantos los pecados como otros, estábamos todos en una misma condición de suciedad. Pero dice que cuando vino su misericordia, Él nos lavó, y dice por el lavacro de la regeneración o por el lavamiento. El lavacro era el lugar donde se lavaban los sacerdotes. Era ese lugar donde tuvieron el primer lavamiento. De esa agua, de ese lavacro, de esa fuente de bronce, salió el agua que pudo hacer que esas personas se convirtieran en sacerdotes. De la misma manera, cada uno de nosotros fuimos lavados con esa agua. El agua que tenía ese lavacro, hoy en nuestra realidad, en nuestro presente, ¿sabe qué significa? Significa la palabra de Dios. Esa agua que estaba contenida en esa fuente de bronce, hoy la realidad y la esencia es la palabra de Dios. Y nosotros hemos venido a ser hijos de Dios porque tú escuchaste la palabra. Escuchaste la palabra y la palabra en ti despertó fe y tú creíste que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, usted y yo no podríamos ser iglesia y no podríamos, repito, ser hijo de Dios si usted y yo no hubiésemos tenido este lavamiento. Si nosotros no hubiésemos pasado por este lavacro espiritual, si nosotros no hubiéramos pasado por estas aguas que son la palabra de Dios, tú vienes a la salvación por fe, pero la fe fue alimentada porque escuchaste la palabra, porque tú fuiste lavado con esas aguas. Tú ya has tenido una experiencia de lavamiento espiritual. Tú ya has tenido la experiencia de haber sido lavado completamente. Porque si no la has tenido, entonces esa agua está esperando por ti para que seas hijo de Dios. No podría ser iglesia, no podría nadie ser hijo de Dios si no es lavado con el agua que es la palabra. Imagínense qué poderosa es la palabra que puede hacer que una persona venga a vida estando muerta, que venga a una limpieza completa y absoluta cuando antes estaba completamente sucia. Pero la palabra puede en su poder hacerte nuevo. Entonces el apóstol Pablo aquí escribe a Tito
Y le está diciendo por el lavacro de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Si generación tiene que ver con genes, con nacimiento. Regeneración tiene que ver con la nueva naturaleza que el Espíritu Santo puso en ti. Escuche, la justificación cambia tu posición, arregla tu posición delante de Dios, la justificación. Pero la regeneración es la obra del Espíritu, no en la posición que tienes delante de Dios, delante del Padre, sino la obra que pone en tu interior una nueva naturaleza, regeneración. Vuelves a nacer. Escucha, el Señor no hizo una regeneración que signifique que Dios sacó una mejor versión de ti. No, eso no es regeneración. Regeneración no es sacar lo más bonito de ti. Regeneración es hacerte otra vez. Y es la única manera en que puedes ser hijo de Dios, cuando el Señor te vuelve a hacer de nuevo, vuelves a nacer. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: ¿cómo eres maestro de las Escrituras y no sabes cómo es que se nace de nuevo? Por eso hoy tenemos esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos, nos congregamos, tenemos nuestras reuniones, somos cristianos, pero hay veces que no sabemos cómo fuimos regenerados. Fue porque la palabra vino a nuestra vida, fuimos atraídos por el Espíritu y entonces esa palabra nos llevó a ser regenerados. Nosotros venimos al lavacro espiritual, venimos a esas aguas. El poder de esas aguas ya actuó en ti, ya operó en ti. La regeneración. El Espíritu Santo te dio, te comunicó vida. Tú ya eres regenerado si tú ya reconociste a Jesús como el Señor de tu vida. Permítame también leerle Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Verso 26 dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, dice la palabra, santa y sin mancha. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que cuando habla de agua, habla de la palabra, y cuando habla de la palabra, habla de regeneración y habla de limpieza. Yo le dije, hay dos lavamientos. Ese fue el primer lavamiento. El lavamiento primero de aquellos sacerdotes del tabernáculo era una sola vez y para siempre. Esa completa, la que es completa. Pero después había un uso constante, un lavamiento continuo. Un lavamiento continuo, constante. Continuamente, andando por el camino y llevando a cabo su ministerio, los sacerdotes se ensuciaban. En su oficio se ensuciaban. Y entonces, ¿a dónde tenían que ir? ¿Dónde podían tomar esa agua para limpiarse? En el lavacro. Y esta fuente de bronce tenía dos grandes propósitos. Cuando el sacerdote venía y se inclinaba para tomar de esa agua y poder lavarse, este bronce estaba tan pulido que podía, a través del agua, tener un reflejo de la imagen de ese sacerdote. De esa manera,
ese lavacro era como un espejo. Era un espejo y reflejaba la imagen real de ese sacerdote. Hoy en día la palabra, este lavacro, el agua, sigue teniendo esa misma función. Cuando tú y yo nos metemos a la palabra de Dios, hay una imagen que se refleja ahí. La palabra te dice la verdad acerca de tu condición presente. ¿Quieres saber cómo está en realidad tu vida? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hacían los sacerdotes. Tienes que ir a esa fuente de bronce y tienes que mirar hacia adentro y verás el reflejo a través de esa agua acerca de tu persona. Refleja la imagen. Y eso es bien importante, que hoy en día nosotros podamos acudir a esas aguas, podamos acudir a ese lavacro, podamos acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no te miras a través de ese espejo, entonces tú no vas a tener la verdad acerca de ti, sino que tú vas a comenzar a escuchar lo que para otros es verdad acerca de ti. Y lo que otros dicen de ti, y lo que otros piensan de ti, y la etiqueta que otros te ponen, no es lo que Dios te dice acerca de tu persona. Y constantemente tenemos, amada iglesia, que acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es un espejo fiel. Hay veces que tú crees que andas bien y tú comienzas a leer la palabra, si te acercas al lavacro, comienzas a ver hacia adentro, tú comienzas a escudriñar la palabra, y entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar en tu interior de lo que es real y lo que es verdad en tu vida. Por ejemplo, usted puede tener un fracaso, digamos así, algo te salió mal en el día, un mal negocio. Y entonces tú te sientes muy mal, y en un momento comienzan esas voces a hacerte pensar: tú no sirves para esto, no debiste haber emprendido este negocio, mira, no pudiste ni cerrar este trato, tú deberías mejor de ver por otro lado, esto no es para ti. Cuando tú sabes que Dios te había hablado que lo tenías que hacer. ¿Qué sucede si tú no vas a las aguas? ¿Qué sucede si tú no vas a visitar el lavacro y tú miras hacia adentro? Tú vas a ver hacia adentro, y entonces la palabra, el espejo, va a reflejar sobre ti una verdad. Y el Señor ahí en las aguas, ahí en la palabra, ahí en ese lavacro, te va a empezar a decir otra vez lo que Dios dice de ti: hijo, yo a ti te di esa bendición, tú eres un empresario, a ti te voy a bendecir. Y entonces esa agua comienza a reflejar la imagen que Dios tiene de ti. ¿Qué sucede? Veamos el mismo caso de forma inversa. Hay un negocio que te salió muy bien. Ganaste y sacaste mayor partido de lo que tú habías pensado, y entonces esas voces también parece que juegan a favor, pero en realidad es en contra. Qué buenazo eres para los negocios. No, hombre, tú las agarras en el aire, ¿verdad? Tú eres picudo para estas cosas. Y entonces todo eso comienza a formar un más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al lavacro, tienes que ir a las aguas, tienes que ir a esa fuente de bronce y meterte a la palabra de Dios y comenzar a ver que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: hijo, muy bien que te salió el negocio, pero comienzo a notar que hay un grado de orgullo que se está descontrolando en tu interior.
Veo que ganaste muy bien esta semana, pero también vi que cuando fuiste al restaurante trataste muy mal al que te estaba atendiendo, porque ahora tú traías tu cartera llena. ¿Dónde ves eso? En el lavacro, en las aguas, en la palabra. Cuando profundizamos y escudriñamos la palabra de una manera que va a sorprenderte, va a haber una imagen que va a saltar de esas aguas y que te va a confrontar, porque es espejo fiel. Y el espejo fiel te dice lo bonito, lo bueno, lo guapo, ¿verdad? Lo hermosa, hermana, pero también el espejo te va a decir la otra parte. Cuando no te rasuraste bien o te rasuraste la mitad, del espejo fiel también te lo va a decir. Si te pintaste de más acá a la derecha que a la izquierda, el espejo fiel te lo va a decir. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted y yo, como hijos de Dios, nos falta detenernos más tiempo en el lavacro. Nos falta pasar más tiempo en esas aguas. Nos falta tomarnos el tiempo para poder mirar hacia adentro en ese espejo fiel. Ahora, esas aguas y esa fuente de bronce ciertamente refleja la imagen. Pero lo segundo es que también proporciona limpieza, porque puedes tomar del agua para lavarte. Sí, esto es importante, porque una cosa es que tú veas tu condición y otra cosa es que tomes el agua para lavarte. Tú puedes saber las cosas que están mal en tu vida porque ahí lo viste en el lavacro. Es decir, el Espíritu Santo te lo está haciendo ver cuando tú escudriñas la palabra y el Señor te habla a través de José, de Moisés, a través de nuestro Señor Jesús, a través de la vida de Pablo. El Señor nos habla y puede ser que tú ahora estés consciente de que puede ser que hay demasiados celos en tu vida, que hay en tu corazón falta de perdón, que has estado muy irritable, que has estado con gritería en la casa, o que has tenido tristeza y depresión. Eso te lo va a decir el lavacro, la palabra, el agua, ahí lo va a reflejar. Pero otra cosa es que pongas manos en el asunto, porque el lavacro, el agua en esa fuente de bronce te refleja una imagen. Pero lo que tienes que hacer después es que tienes que tomar de esa agua para poderte lavar las impurezas. Tenemos que limpiar las suciedades adquiridas. Mire bien que lo que acabamos de leer es que decía que tenía que lavarse los pies y ¿qué más? Y las manos y los pies. ¿Por qué? Porque está hablando de un lavamiento continuo acerca de el caminar. Los sacerdotes tenían que tener sus pies limpios y tenían que tener sus manos limpias al entrar al tabernáculo y al estar ministrando continuamente. El suelo, el piso del tabernáculo no es como el del templo, ¿verdad? Que tiene vitropiso, o que puede tener alfombra, o una duela bonita. No, no es así, era tierra. Y los caminos de antes, como transitaba el ser humano, como transitaban también los animalitos, ¿verdad? Los caballos, los camellos, los burros, y ahí van dejando todo cuando llega el momento y la suciedad va quedando ahí. Y se ensuciaban los pies. De manera que el Señor está diciendo ahí, para que no mueran, necesitan lavarse continuamente. Para que no mueran, deben lavarse continuamente. Dijimos un lavamiento primero, que es el completo.
Pero ya después de eso comienza el lavamiento continuo, que ya no es completo todo el cuerpo, sino nada más las manos y los pies, decía ahí, para los sacerdotes. Y eso también en nosotros trae una enseñanza. Tenemos que tener un caminar limpio delante de Dios, un caminar limpio, porque en el día a día, en el caminar de la jornada, de cada día, hay suciedad que se va pegando. Tú estabas viendo quizá un video que no tenía nada de malo, por ahí sale un comercial sin previo aviso y luego salen cosas que no tenías que ver. Y luego escuchas ahí entre los compañeros, todo estaba bien y de repente comienzan a decir cosas en doble sentido, maldiciones, palabras que son ofensivas, y esas cosas se comienzan a pegar como el polvo sucio a los pies. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ni modo que deje de juntarme con las personas. ¿Qué hago? ¿Me mudo a otro mundo? No es así. Solamente tienes que ir diario al lavamiento a través de las aguas. Requerimos ser lavados continuamente para ser purificados. ¿Sabe cómo es esto? Imagínense una vena, la vena. Y la vena de las que tenemos, ¿verdad?, en nuestro interior, en nuestro cuerpo, cuando descuidamos ahí la alimentación, ¿de qué se va llenando? De triglicéridos, de colesterol, de grasa. Y esa vena se va achicando cada vez más, se va haciendo su conducto más cerrado, más cerrado, más cerrado. Y aunque hay alimentos, ¿verdad?, que Dios ha proporcionado para que podamos ser limpiados, y alimentos que nos ayudan a mantener limpio nuestras venas y estos conductos tan importantes de nuestra sangre, así también sucede en nuestra vida. Cuando nosotros no vamos continuamente a la palabra, ¿qué sucede? Tenemos congregaciones que luego pueden estar más llenas de pecado que de la presencia de Dios. Podemos tener congregaciones que están más a la manera de la moda de este siglo, de este tiempo, del mundo, que a que parezca una casa de Dios. La casa de Dios está llena de oración, la casa de Dios está llena de palabra de Dios, la casa de Dios está llena de devoción. Y entonces es como si esa vena comienza a llenarse de grasa, de triglicéridos y colesterol. Y muchas veces así en nuestras vidas, cuando no estamos limpios continuamente, se va llenando nuestra vida de esa grasa pecaminosa, se va llenando nuestra vida de otros pensamientos, otras cosas que no tienen que ver con el propósito de Dios, con pecado, con carnalidad, con temores, con miedos, vergüenzas, etc. Y nosotros tenemos que tomar hoy la invitación del Señor. Vuelve a las aguas, vuelve a la palabra de Dios. Este tiene que ser un año, hermano, en el cual vamos a leer la palabra de Dios de una manera entera, de pasta a pasta. Y que vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo, y que este va a ser un año en el cual vamos a crecer y esas venas van a ser limpiadas. Vamos a limpiar nuestros pies, nuestro diario caminar con la palabra del Señor. Puede ser que has escuchado demasiados versículos, que has ido a demasiadas reuniones, etcétera, pero no es la palabra que conoces la que te cambia, sino la palabra que llevas a cabo en tu vida. Reflejarte y ver ahí tu imagen no es suficiente, es lo primero, pero lo segundo es que tienes que tomar esa agua y tienes que lavarte. Eso es importante. Se lavan los pies, el diario caminar, pero también van a ser limpias nuestras manos. Lo que hacemos va a ser limpio con las intenciones correctas, con la actitud correcta. Hay beneficios por ser lavados con la palabra, beneficios de ser lavado con su palabra. Vaya ahí a Juan en el capítulo 15, verso 1 al verso 3. Hay estas dos porciones con las que quiero terminar. Juan 15, verso 1 al verso 3. Escuche ahí. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. La Reina Valera dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice entonces: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Jesús les está diciendo: porque ya les di mi palabra, porque han escuchado mi palabra, porque han recibido mi palabra, entonces ustedes ya están podados, ya están limpiados. Y Jesús está diciendo en los versos anteriores que hay que estar podado para dar más fruto. La palabra poda nuestra vida. La palabra corta lo que ya no es necesario para nuestro diario caminar con Cristo. La palabra nos purifica y nos limpia. ¿Quieres que vaya mejor el matrimonio? Necesitas ser podado. Ay, que poden a mi esposo, pero nosotros tenemos que ser podados primero. Pero que poden a mis hijos y entonces vamos a tener un hogar más feliz. No, tú tienes que ser podado. Pero que poden a mis padres primero. No, tú tienes que ser podado. Y entonces, ¿cuál es el resultado de ser podado, de ser purificado? Es que vas a dar más fruto, es que vas a dar mucho fruto. Lo digo de otra manera. Recibes la palabra, eres sumergido en la palabra te va a podar y limpiar para que des fruto. Ahora, ese es el paso 1, el 2 y el 3. La palabra, ser podados, dar fruto. Ahora vamos al revés. Tú puedes voltear y ver en tu vida, y vamos desde el paso 3. Vamos 3, 2, 1. 3, no ves fruto en tu vida. Ves que llevas varios años de cristiano y sabes que no le has hablado a nadie de Cristo. Llevas varios años en el camino del Señor y sabes que sigues patinando con las mismas cosas, tropezando con la misma piedra. No ha habido un crecimiento espiritual en tu vida. No nos parecemos ni un milímetro, un poco más a Jesús. Estamos igual. Lo único que ha crecido es la religión en tu vida, la religiosidad. Porque decimos somos hijos de Dios, pero ¿sabe qué? Vemos y no hay fruto. Entonces, ¿por qué no hay fruto? Porque no hemos sido podados. ¿Por qué no hemos sido podados? Que es el 2. Vamos entonces más atrás, vamos al 1. Porque no hemos estado el tiempo suficiente en el lavacro. Porque no hemos sido lavados con el agua, y no porque falle el agua, sino porque no nos hemos detenido el tiempo suficiente para escudriñar la palabra, para ser reflejados en el agua, y que el Espíritu Santo en ese poder comience a hacernos ver las cosas que hay que ser transformados. ¿Qué significa? Que cuando tenemos iglesias y congregaciones que no tienen fruto, es decir, no almas para Cristo, personas que no han tenido cambios en el carácter, en su interior, siguen hablando como siempre la tibieza, medio cristiano, medio mundano, medio escucho las alabanzas, pero también escucho la del mundo, sigo gritando, sigo igual. Entonces nosotros vemos que no han tenido una comunión con la palabra de Dios. Y este año vamos a estar hablando en las siguientes semanas, si Dios permite, la importancia de la palabra. Este año, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante si usted y yo nos tomamos el tiempo suficiente para reflejarnos en el agua y tomar del agua y lavar nuestras manos y nuestros pies. Juan 6:63 dice: el espíritu que da vida, el espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu, por lo tanto dan vida.
La Reina Valera dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Este tiene que ser un año en el cual la vida del Espíritu viene y llena todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque son sus palabras. Su palabra en nosotros produce vida. Su palabra en tu familia produce vida. Tu negocio lleno de los fundamentos de la palabra, tu negocio llevado y operado de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, va a estar lleno de bendición, de vida. El matrimonio lleno de la palabra de Dios va a estar lleno de vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Este es un año en el cual, si de verdad hay una determinación en tu corazón por crecer, por tomar en serio tu vida cristiana, entonces vas a tener que ser lleno de vida, y la vida va a desplazar la religiosidad. Dime si has crecido. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Mis palabras dan vida. Este tiene que ser un año lleno de la vida de Dios, de la vida del Espíritu fluyendo en nosotros. ¿Cómo? Vamos al lavacro, vamos a las aguas de la palabra, y estemos el tiempo que sea necesario para lavarnos y para limpiarnos. Te invito a que puedas ahí cerrar tus ojos, ahí donde estás en tu casa escuchando esta palabra, y que tú puedas en esta hora tomar esta palabra, esta reflexión, puedas meditar en ello y puedas hacer un fiel compromiso de volver a las aguas, a esas aguas que regeneraron tu espíritu, esas aguas que te llevaron ya no a la muerte, sino ahora de muerte a vida. Esas aguas que crearon en ti una nueva naturaleza por la obra del Espíritu. El Espíritu Santo ya ha estado trabajando en ti. Y quizá muchos de ustedes han comenzado a tener como una reflexión en su interior y decir: algo tengo que hacer porque yo creo que necesito crecer y no puedo quedarme en la misma condición. Si ha habido en ti esos pensamientos, si ha habido en ti una necesidad de avanzar y de crecer, y de que este sea un año diferente en tu vida cristiana, significa que el Espíritu de Dios te ha estado atrayendo al crecimiento. Y son las aguas las que van a podar, a quitar, a purificar tu vida de todas las cosas del 2020, del 2019, de los años pasados, para que este año podamos crecer más de lo que hemos crecido hasta el día de hoy, y que podamos seguir avanzando. Dile al Señor: este año es un año en el que iré a las aguas. Iré a las aguas. Y miraré la imagen que refleja esa fuente, esas aguas. Y tomaré las aguas para lavarme mis pies y mis manos. Esto es importante, porque el Señor dijo: para que no mueran, van a lavarse. ¿Cuántas personas podrían decir que son cristianas, pero su vida no tiene un mover del Espíritu? El Señor dijo: para que no mueran, tienen que lavarse continuamente. Lávate. Ven hoy a las aguas y permítete ser atraído por Dios, para que el día de mañana, si Dios nos da vida, otra vez vayamos
al lavacro. Vayamos a la palabra, profundiza. Dios te dio a ti sabiduría para que administres 24 horas. Cada día todos tenemos ese tiempo. Administra el tiempo para que vengas a las aguas, para que vayas a la palabra de Dios. Y ahí la fiel imagen será reflejada. Y ahí en esas aguas serás limpiado, purificado. Y esa limpieza hará que produzcas fruto. Este año, para prosperar en el camino de Dios, no podrás ser ajeno a las aguas. Tendrás que venir continuamente para que no muramos, para que no muera y decaiga una relación. Tiene que tener vida constante. Ven a las aguas. Propone en tu corazón afirmarte en la palabra de Dios en este 2021, y que la leeremos completamente y reflexionaremos, meditaremos y tomaremos decisiones, porque esta es una agua que hace regeneración. Te lleva a renacer. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendecimos, Señor, este año. Profundizaremos en la palabra, en escudriñar, en poder investigar, en meditar de noche, de día. Tener la experiencia de preguntarte lo que no entendemos. Iremos más profundo y nuestras vidas crecerán como un cedro, como un árbol junto a las corrientes, junto a la corriente de agua. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia. Y que cada uno crezcamos, Señor, en este año de una manera sin igual, por esas aguas vivas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, iglesia. Sigamos adelante. Toma decisiones con respecto a la palabra de Dios y vamos a profundizar. Vamos a disponer el corazón para ir a las aguas. Que Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Qué hermosa palabra del Señor ha venido a traer a nuestras vidas y a nuestro corazón el día de hoy, y animarnos a poder buscar más a Dios a través de la Biblia, de su palabra, que es la que limpia nuestra vida y nuestro corazón. Voy a recordarles las diferentes actividades que tenemos durante la semana, y el lunes es lunes de doctrina. Tenemos a las 7:30 en Esto Creemos 2 y a las 8:30 Apocalipsis. Lunes, miércoles y viernes tenemos nuestras semillas de fe que en el transcurso del día se están compartiendo para edificación de nuestras vidas, como estamos hablando, el podernos adentrar a la palabra de Dios. El martes lo hemos dedicado para que podamos animarnos a contactarnos, a comunicarnos unos a otros, ya sea por mensaje, por llamada, pero podernos comunicar. Recordándoles que no solo el martes podemos comunicarnos unos a otros en el transcurso de la semana. Y tenemos el miércoles de Empieza tu día con Dios a las 6:30 a través de Zoom. Ya les hemos compartido el link. Si no lo tienen, pues pueden solicitarlo también. Y quisiera leerles Job 8 del 5 al 7, que dice: si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy
grande. Hay veces que nos cuesta trabajo levantarnos temprano y más en tiempo de pandemia que creemos que son vacaciones, pero no son vacaciones, es tiempo de buscar a Dios. Y aunque nos cueste trabajo levantarnos a las 6:30 de la mañana, y pon tu despertador y únete a la oración, porque entonces el Señor se despertará también por nosotros. Y el jueves de altar familiar es para que busquemos como familia al Señor. También puedes invitar a tu vecino cercano o alguien que tú tengas, a un familiar cercano también ahí, para que puedan hacer el altar familiar juntos y puedan ser edificados como familia. Les recordamos que enero es el mes de las primicias. Tienen todo el mes de enero para que ustedes puedan ofrecerle a Dios sus primicias. Dice el salmo que leíamos al principio, el 96, en el versículo 8: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. El honrar a Dios es también honrarlo con nuestras primicias y con nuestras ofrendas. Y tenemos semana de santificación de lunes a viernes, del 25 al 29 de enero a las 8 p.m. vía Zoom. Se les va a estar mandando el link para poder entrar a estas reuniones en esta semana de santificación, y vamos a tener la bendición de cada día tener un invitado especial. Un pastor de la cobertura nos va a estar compartiendo, un pastor diferente cada día. Entonces va a ser de grande bendición, y durante esa semana vamos a estar realizando el ayuno de Daniel, que también es de bendición. Seguimos animándoles para que puedan buscar a Dios a través de la palabra, que tengamos como meta este año poder leer la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis completa. Pueden bien buscar los planes bíblicos que vienen aún en su misma Biblia, ya sea al final o al principio, dependiendo de la Biblia, y vienen los planes bíblicos para poder leer la Biblia en un año. También lo pueden buscar de manera digital, o también les recomiendo que puedan leerlo desde el principio de Génesis y dediquen 20 minutos diarios o 15 minutos diarios. Si nosotros leemos por lo menos 4 capítulos diarios, estaremos terminando la Biblia en un año o hasta menos. Y si nosotros dedicamos 15 minutos, en 15 minutos no leemos 3 capítulos, podemos leer 4, 5, 6, o a veces, si está muy interesante lo que estamos leyendo, podemos aventarnos el libro completo y así terminar la Biblia en menos tiempo. Así que dediquemos tiempo para buscar a Dios. Es sorprendente que a veces nosotros pensamos que ya lo leímos todo y que ya subrayamos todo, que encontramos tesoros dentro de la Biblia que dices, ya lo he leído, pero Dios sigue hablando a mi vida y Dios sigue hablando a mi corazón, porque la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, tiene vida y te va a hablar cada vez que tú la leas. Y vamos a tener este tiempo también para ofrecer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Les dejamos la cuenta para que tú puedas depositar tus diezmos, tus ofrendas o las primicias, para agradecer a Dios lo bueno que ha sido y que también reconocemos que dependemos de Él. Recuerda que no dependemos de la vacuna, no dependemos de la solución que están dando los países, no dependemos de eso, dependemos de Dios. No dependemos, nuestra vida no se frena por una pandemia, nosotros tenemos que continuar y nuestra vida espiritual tiene que continuar. No por la pandemia Dios frena lo que está haciendo en nuestras vidas, sino al contrario, Dios de diferentes maneras nos va a seguir hablando, va a seguir obrando en nuestras vidas y va a seguir formando nuestras vidas. Así que dependamos de Dios en todo momento, y cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, reconocemos que nuestra dependencia es de Dios y que a pesar de cualquier circunstancia, Él nos sigue sosteniendo cada día y en cada momento. Así que vamos a orar para ofrecerle a Dios todo este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ofrecemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, reconociendo que tú eres el dueño de todas las cosas y que tú, Señor, nos seguirás bendiciendo, proveyendo y sustentando nuestras vidas. Que no dependemos de la economía mundial, no dependemos de la economía de nuestro país o de nuestro estado, dependemos de ti
que haces cosas sobrenaturales y poderosas con aquellos que te somos fieles, porque creemos que tú abres las ventanas de los cielos y haces sobreabundar en gran manera. Bendice a aquellos que han sido fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, Señor. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, y que reprendas al devorador. Te rogamos, Señor, por los trabajos de cada uno de nuestros hermanos, que sean bendecidos y sean prosperados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nos es un gusto, como cada domingo, saludarles, mandarles palabras de bendición, y aunque estamos en línea, recuerden que nuestros corazones están unidos por el Señor, unidos por su Espíritu, unidos por la palabra. Mantengámonos así, no nos separemos, sigan escuchando la palabra de Dios a través de las transmisiones, a través de lo que se sube en la plataforma de Facebook, de YouTube, y mantengamos nuestra vida fiel a Dios, nuestra vida espiritual al Señor activa. Amén. Dios les bendiga mucho y es un gusto poderles saludarles como cada domingo. Bendiciones.